La Ventana de Extremadura. Juan Antonio Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Extremadura de este viernes 24 de febrero, que abrimos como cada día cuando son las 7:20 de la tarde. Seguimos en La Ventana y para cerrar semana, como hacemos cada viernes, tenemos con nosotros a Daniel Gordo de la OSCEC para hablar extremeño. Daniel, muy buenas. Aquí estoy, asomado a la ventana del extremeño. Muy bien. En una semana en la que vamos a cambiar un poco el desarrollo de la sección, y es que vamos a hablar de música. A muchos ya quizás les suene, la pasada sección ya la tuvimos de fondo, pero vamos a hablar de Varón, el exitazo de El Gato con Jotas. La escuchamos. Los ratones de mi casa han cogido la costumbre de bajarse por los yaris a calentarse a la lumbre. Mira cómo vengo llenito de sangre por una pelea que tuve ayer tarde. Mira cómo vengo llenito de arena por una pelea que tuve morena. Bueno, Daniel, explícanos, ¿qué estamos escuchando? Bueno, como se dice, el hit del invierno, este Varón, esta electrojota, que lo ha petado, que decimos, ¿no? De cómo conseguir que lo extremeño, la cultura extremeña, la lengua extremeña, atraiga a un público joven, sea moderno, y aquí el Gato con J, Sergio lo ha conseguido. Así que lo tenemos por aquí hoy. Pues vamos a saludarlo a Sergio Gato, o el Gato con Jotas. Sergio, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Bueno, antes de nada, ¿cómo se te ocurre el hacer esta mezcla tan innovadora por un lado y tan necesaria también por otro, por lo que decía Daniel también, ¿no? Bueno, pues ocurrencia, ¿verdad? No sé, esto de llevar toda la vida en la música y ligado a la música tradicional extremeña, a nuestras raíces y nuestra cultura musical, pues me ha ido dando varias evoluciones. Desde lo más puro, o sea, desde que empecé de chiquinino en varias asociaciones. Bueno, pues tengo 33 años, que hago ahora el 8 de marzo. Que como diríamos nosotros en extremeño, pues ¿cómo te ha dado ese arrepío? Desde luego, pues tú dirás, pues teniendo una madre que en paz esté, pero folclórica y que estuvo toda la vida ligada a la música y era la presidenta del grupo que creo ella, el Pulserino, de Peraleda de la Mata, de mi localidad. ¿Y qué voy a hacer? Pues con 2 años yo estaba con la castañuela y bien tocas. Además que yo por arriba y por abajo le decía, mira, yo toco por aquí, toco por acá. Y me ponía las castañuelas por debajo de las piernas, me rodeaba el brazo por atrás y me lo... Pues nada, ha sido una evolución constante del folclore y bueno, que he podido llevar a varios ámbitos, como así también lo hice con otro proyecto que tuve, que fue Trending Typic, un cabaret, unas ficciones musicales divertidísimas en plena era del COVID. Bueno, en fin. Es una mezcla total, ya no solo mezclando géneros musicales, sino mezclando también la tradición con la diversidad en la ropa, en la música, todo. En general es un mix total, ¿no? Y sobre todo cómo coges el hilo del Varón, de esta poema de Gabriel Galán, ¿no? Que ese verso tan conocido de Mejeri y los hombres que son medios hembras, y cómo le das la vuelta tú y lo propones como contestación, diciendo como, vamos, te falta decir, a mí me hiere la gente homófoba, ¿no? Totalmente. Bueno, pero de una manera más sutil hay que dar dicho, sin necesidad de apuntar a nadie. Que Gabriel Galán nos dio esta paz o poesía que todos conocemos en el extremeño de nuestro poeta por excelencia, con que Salmantino desarrolló pues mucha de su obra en Castúo, en el extremeño, en nuestra lengua, que aquí hacéis una gran labor y os esforzáis, así que muchas gracias, chicos, por todo el trabajo, porque es muy necesario. Y nada, de manera sutil, como bien he dicho, se me ocurrió adherirla, meterla en este guiso de sonidos y vestimentas de nuestros cantares con nuevos sonidos. Y con un toque, pues eso, con un mensaje muy claro.
del amor libre, del querer. Has conseguido que la cultura, la música extremeña suene a moderno, suene a actual. Ahora ya lo que te falta es escribir la respuesta, o como la segunda parte, a que tú hables desde el 2023 en extremeño, ¿no? Así que como que le dé la respuesta a ese Gabriel y Galán de 1905. Así que nos ponemos a tu disposición desde me parece muy guay, muy guay. lo haremos. Y en vez de lo mejor de Mejía y los hombres que son medio hembras, pues empieza claro. Podría, yo qué sé, pues... Venga, me de la gente intolerante. porque el extremeño también es diverso, ¿no? Porque sí que es verdad que los poemas pues son, lamentablemente, son tan machistas, tan homófobos, porque vienen de otra época en la que la sociedad directamente era machista y homófoba. Hemos evolucionado, pero el lenguaje también se presta a esa evolución, ¿no? La lengua extremeña, imagino que también se presta a la evolución y a ser más diversa, ¿no? Claro, es que eso es uno de los estereotipos, ¿no? Los estereotipos, igual que los estereotipos del LGTBI, pues tenemos estereotipos de lenguas minoritarias, ¿no? Uno de los estereotipos es que son lenguas para hablar de cosas antiguas, para que no es que el extremeño no puedes hablar de robótica o no puedes hablar de cosas modernas. Pero claro que sí. De una perra grande, de una quinta, de una tercia, de una media que me dio mi abuela. Claro. Esos términos pues ya no existen. Claro, por eso. Tenemos que sacarla y igual que tú has sacado del armario de la nostalgia a la música extremeña, pues con la lengua es lo mismo, ¿no? Tenemos que sacarla de ese marco como de no, eso es antiguo, así hablaban nuestros abuelos, es decir, no, también podemos hablar así como el tío Rodrigo Cueva, ¿verdad? ¿Vela ahí? Mi compadre, ¿vela ahí? Asturias. Pues sí, hombre, sí, es así. Tenemos que mantenerlo y luchar por nuestras palabras y por nuestra frase hecha, por nuestra por nuestro folclore. Pues si te parece, Sergio, cerramos contigo esta ventana del extremeño y con ese poema que da nombre a la canción, con ese varón, ¿vale? Venga, me ríen los hombres que son medio hembras. En vez de te dije que no se lo dieras. Al chiquín los hacían marica la gente aquella. Ahora ya los vive. Y a mí no me mandes más veces que vuelva. Te largas tú a verlo. Que no creas. Cuerpo parió aquel mozo. Ni que lo cebaste con tu leche misma. Ni que tire y metía en la entraña sangre de mis venas. Nada más de mi marro y de liga esas. Se ha quedado lo mismo con filo. Mucho. Y sin chispa de fuerza. Pues con este varón en boca de Sergio Gato cerramos esta ventana de Extremadura, cerramos esta ventana del extremeño. A ti, Daniel, te esperamos la próxima semana, el próximo viernes, para volver a cerrar la semana hablando extremeño, y nosotros volvemos a tener una cita el próximo lunes, como siempre, a las 7:20 en la ventana de Extremadura. Buen fin de semana.